Primer ministro Joseph dimitirá y le cederá el poder en Haití a Ariel Henry. Puerto Príncipe, el primer ministro interino, Claude Joseph, quien dirige Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, dimitirá y le cederá el poder a Ariel Henry, confirmó este lunes a EFE el ministro de Asuntos Electorales, Matías Pierre. Henry fue nombrado primer ministro 2 días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido en el cargo, y el pasado sábado recibió el respaldo expreso de Naciones Unidas y de un grupo de potencias extranjeras para formar gobierno. El traspaso de poder tendrá lugar este martes y está previsto que Claude Joseph permanezca en el nuevo gobierno liderado por Henry, en el cargo de ministro de Exteriores, según dijo el primer ministro saliente al diario Le Nouvelliste. El pasado sábado, el Core Group, grupo de embajadores más influyentes en Puerto Príncipe, mostró su respaldo explícito a Henry como primer ministro. En un comunicado, ese grupo pidió la formación de un gobierno de consenso e inclusivo y animó, encarecidamente, a Henry a continuar con la misión que se le ha encomendado para formar dicho gobierno. El Core Group está formado por los embajadores de Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá y la Unión Europea, así como los representantes en Haití de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, OEA. La muerte de Moïse planteó un problema sucesorio, puesto que al haber ocurrido cerca del final de su mandato, la Constitución prevé que el Parlamento debe elegir un jefe de Estado interino para terminar el periodo presidencial. Esto fue imposible ya que el Parlamento está inoperativo desde enero de 2020 debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019. Claude Joseph, quien ejerce de primer ministro interino desde el pasado abril, se mantuvo en el poder tras la muerte de Moïse, dado que Ariel Henry no llegó a ser investido en el cargo, a pesar de haber sido nombrado oficialmente por medio de un decreto publicado el 5 de julio. El cambio de poder se producirá a pocos días de los funerales de Estado de Moïse, que se celebrarán el próximo viernes en Cap-Haïtien, la ciudad más importante del norte del país. El presidente Moïse nombró a Henry primer ministro el pasado 5 de julio, en el último decreto que firmó antes de su asesinato, y le encargó la labor de diseñar un gabinete de consenso. La intención de Moïse era que Henry integrara a diferentes fuerzas de diferente color político en su gabinete, con el fin de calmar las crecientes tensiones políticas y así propiciar la celebración de las elecciones. El pasado sábado, Naciones Unidas y un grupo de potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos, dieron su apoyo explícito a Henry para que continúe con esa labor encomendada por Moïse antes de su muerte. El mismo Henry formó parte de un gobierno multicolor, bajo la presidencia de Martelly, centroderecha, en el que él asumió primero la cartera de Interior y después la de Trabajo y Asuntos Sociales. Entonces Henry era miembro de INITE, partido del expresidente René Préval, y antes había pertenecido a Fusión, otra formación socialdemócrata. Al frente del Ministerio de Interior, su principal cometido fue garantizar la seguridad pública en las elecciones legislativas de 2015, al igual que ahora su misión más importante será organizar unas nuevas citas con las urnas. En total, permaneció 14 meses en el gobierno, en momentos de cambios constantes de ministros, que fueron resultado de la inestabilidad política que atravesó la presidencia de Martelly. Lucha contra la COVID-19. Henry también ha trabajado de forma muy próxima con el gobierno de Jovenel Moïse desde el año pasado, puesto que es uno de los miembros de la llamada célula científica, el comité técnico que asesora a las autoridades en la respuesta a la COVID-19. También ha ocupado cargos técnicos en el Ministerio de Salud Pública y es miembro del Comité Nacional para la Erradicación de la Polio, desde su creación en 1990. Al margen de sus funciones públicas, el Dr. Henry es el jefe del servicio de neurocirugía en el Hospital Bernard Meps, uno de los principales centros sanitarios privados de Haití. Formado en universidades de Francia y Estados Unidos, Henry también es profesor de neurocirugía en la Universidad Quisqueya y en la Universidad del Estado de Haití.